Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast en el que desde hace más de 160 episodios revisamos las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y en particular la gestión de personas en las organizaciones. Hoy estamos en los micrófonos Jordi Serrano. Hola Jordi. Hola, buenas tardes. Y un servidor, Santi García. Y el tema que vamos a tratar hoy en este episodio pues es el tema de los trabajadores freelance y en concreto de los trabajadores freelance que trabajan a través de plataformas. Y para hablar de este tema, pues tenemos con nosotros a Alex Collar, que es cofundador de Outvice, una plataforma líder en concreto en el segmento de freelance, trabajadores del conocimiento de alta cualificación, que ahora ya Alex nos explicará de qué se trata. Buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Jordi, buenas tardes, Santi. Encantado de estar aquí. Pues un placer tenerte con nosotros. Si quieres, para empezar, cuéntanos un poco cómo nació esta idea, ¿no?, de crear esta plataforma, Outvice. ¿Cuál fue el catalizador que hizo que decidierais iniciar este proyecto? Sí. Pues mira, es bastante anecdótico, porque somos tres cofundadores, los tres venimos del mundo de la consultoría de negocio y uno de nosotros estaba trabajando entre Sudáfrica y Dubái, vuelve a Barcelona después de unos años y nos convoca a una comida en un Mobile World Congress. Eso me parece que era el año 2015. Porque sois de Barcelona, los tres. Los tres somos de Barcelona, sí. Los tres somos de Barcelona. Y entonces, en esa comida, de repente, pues la típico, oye, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Y nos damos cuenta que los tres estábamos haciendo de freelance. Uno de ellos, pues ya he dicho, entre Sudáfrica y Dubái, otro en Alemania y yo mismo en Londres. Pero los tres éramos freelancers, habíamos dejado de trabajar dentro de estructuras de consultoría consolidadas y nos habíamos pasado al mundo del freelancing. Y entonces también nos preguntamos, bueno, ¿y te acuerdas de aquel? ¿Qué hace? Ah, también es freelancer. ¿Y aquel otro? Hombre, pues también se ha pasado al mundo del freelancer, ¿no? Y entonces eso fue como una chispa que inició un proceso de reflexión sobre qué estaba pasando en el mundo del freelancing y que nos llevó a parir la idea de Outvice. Claro, porque en concreto, ¿qué desafíos específicos visteis, ¿no?, en el mundo del talento que os impulsaron a crear Outvice? Y en concreto, ¿cuáles son los factores, ¿no?, o las características que os hacen diferentes de otras plataformas freelance? Sí. Vale, pues sí, lo que vimos es, primero, bueno, nos dimos cuenta que no era una anécdota que nos hubiéramos hecho en otros freelance, sino que era una tendencia generalizada. Vimos que en el mercado ya existían plataformas para freelance, pero también vimos que no nos sentíamos reconocidos en ninguna de esas plataformas, que todas esas plataformas, y que siguen existiendo, que son enormes, como Upwork, como Malt, como Fiverr, pues están enfocadas muy en talento para hacer tareas sencillas, tareas bastante básicas. Pero que nosotros que veníamos de ejercer de profesionales, digamos, dentro del mundo de la consultoría de negocio, tareas complejas, pues no nos sentíamos reconocidos en ninguna de ellas. Y que, por lo tanto, para encontrar proyectos no nos podíamos apalancar en esas plataformas, sino que nos teníamos que buscar la vida por nuestra cuenta. Y entonces, básicamente, de ahí nació la idea de Outlier. Como, oye, pues no existe ninguna plataforma enfocada a perfiles como nosotros, pues montemos una. Y es lo que hicimos. Por lo tanto, Outlier, ¿en qué se diferencia de otras plataformas? Pues en eso mismo, que estamos muy enfocados en lo que llamamos talento altamente cualificado. Y más específicamente en sectores de ámbito tecnológico. Entonces, ¿qué quiere decir eso concretamente, altamente cualificados, sectores tecnológicos, ¿no? Quiere decir que típicamente tenemos perfiles que son titulados superiores, muchas veces con algún posgrado, pero que vienen de haber ejercido parte de su vida profesional en el mundo de la consultoría, tanto de negocio como tecnológica o de IT, y que pueden venir de la parte del negocio, pero entienden bien la tecnología, entienden bien sectores tecnológicos, o bien son tecnólogos, pero ya tienen un grado de madurez profesional para entender cómo esa tecnología que ellos dominan están impactando en un negocio. Pues típicamente pues ayudamos a grandes empresas en sus procesos de transformación digital, en sus retos tecnológicos, en sus adaptaciones a nuevas tecnologías. Y actualmente contamos ya con 40.000 profesionales conectados a la plataforma. Estos 40.000 profesionales vienen de unos 140 países diferentes, por lo tanto ya es a escala bastante global. Y estamos ya sirviendo clientes en más de 35 países.
Dicho esto, como he dicho antes, es una iniciativa que nace en un Mobile World Congress en Barcelona, por lo tanto es una iniciativa española, pero España, ya entraremos luego más en detalle, pues sigue siendo un mercado pequeño para nosotros por unas características que tiene el mercado español que luego podemos entrar. Pero, Alex, para el que no sepa muy bien cómo va esto, ¿no? De las plataformas, ¿cómo funciona? O sea, el freelance, que igual le pasa como a vosotros, ¿no? Que está en otra parte del mundo, ¿trabaja a distancia? ¿Trabaja físicamente en casa del cliente? Vale, entonces, el freelance básicamente es una persona que ha decidido dejar de buscar un trabajo en formato empleo y que ha decidido buscar proyectos, que se siente ya suficientemente confiado en que domina ciertos conocimientos, skills o metodologías para ofrecer sus servicios directamente a un cliente. Entonces nosotros básicamente somos su plataforma comercial. Entonces, ¿qué haces? Se inscribe en nuestra plataforma, sube su currículum, ahí hay todo un proceso de validación de si es el perfil que nos interesa o no. Y entonces, una vez está en la plataforma, va viendo todos aquellos proyectos que cuelgan nuestros clientes pidiendo perfiles específicos. Por ejemplo, tenemos un cliente que puede estar buscando un experto en ciberseguridad. Pues sube esa petición a la plataforma hace un macheo con todas las personas que tienen esos skills, ese conocimiento específico, ese perfil específico de ciberseguridad, y les dice, hay un proyecto que te puede interesar. Lo de trabajar a distancia o no, eso ha cambiado radicalmente con la pandemia. Antes de la pandemia veíamos que el 90% de los proyectos se hacían en casa del cliente, es decir, los freelancers iban a las oficinas del cliente y eso significaba en muchos casos viajar. Desde la pandemia es lo contrario, el 90% se hacen en remoto. Vale. Y claro, como tú decías, hace ya unos cuantos años que esto de las plataformas, ¿no? Parecía que iba a explotar, ¿no? Y yo me acuerdo, Santi y yo hicimos un libro en el 2013 y nos lo prorrogó Gary Schwartz, se llamaba, que era el CEO en aquella época de una cosa llamada Desk, que luego se convirtió en Upwork, ¿no? Entonces, y en aquel momento, ¿no? Decía Gary, ¿no? Ostras, pues esto va a explotar, esto ¿no? va a ser el futuro. Esto va a ser el futuro. ¿Qué ha pasado 10 años después, ¿no? ¿Creéis que el interés de las empresas por contratar freelancers ha aumentado en los últimos años? Bueno, yo creo que está explotando, efectivamente. Doy un dato. Un estudio reciente de McKinsey cifraba para el 2021 en más de 36% la población activa de Estados Unidos que hacía algún tipo de freelancing. Estamos hablando, por lo tanto, de cifras colosales desde un punto de vista del número de personas que están ejerciendo de freelancers. Entonces, ¿este crecimiento a qué se debe? Se debe principalmente a dos grandes transformaciones que hay en el mercado del trabajo. Por un lado, hay un cambio de modelo, un cambio de paradigma, ahora entraré en ello, y por otro lado, hay una falta creciente de talento. El primer elemento del cambio de modelo, siempre digo siempre tomamos como el modelo del empleado como un modelo que hemos tenido siempre con nosotros. Y eso no es cierto. El modelo de empleado nace con la revolución industrial. Dentro de la historia de la humanidad, eso son nada, es muy cortito. Antes de la revolución industrial no había empleados. Había otro tipo de relación entre talento y empresa. Por lo tanto, no llevamos ni 2 siglos de historia de empleados. Con la revolución digital, el modelo de empleado pierde su actualidad y sobre todo pierde su actualidad por falta de agilidad y de flexibilidad. Claro. En un entorno digital, las empresas necesitan evolucionar muy rápido y el talento también quiere más flexibilidad. Entonces, aquellas viejas organizaciones que todos imaginábamos con organigramas pesados, jerárquicos, inamovibles, ya no tienen sentido. Tiene mucho más sentido organizaciones ágiles, basadas en proyecto, y entonces esas organizaciones ágiles tienen mucho más sentido que el talento fluya. Yo necesito un experto en inteligencia artificial igual para que venga y me ayude a implantar inteligencia artificial, pero luego ya no lo necesito, luego se va. Claro. Entonces, hay un cambio de modelo, hay un cambio de paradigma respecto a cómo el talento se relaciona con las empresas y pasa de ser solo empleados a tener también una fuerte componente de freelancing. Y luego hay una segunda componente muy importante, que es la falta de talento. Y creo que somos todos conscientes de que cada vez nos falta más talento cualificado, especialmente en ámbitos tecnológicos. Y esto no se va a solucionar. Esto va a ir a mucho peor. Y eso es lo que yo llamo the elephant in the room, ¿no? El elefante en la habitación. Hay un estudio por ahí que cifra de cara al 2030
cifra en 85 millones de profesionales cualificados, de falta de profesionales cualificados, 85 millones en países de la OCDE. Eso, por darnos una idea, es el equivalente al PIB de Alemania y Japón juntos. Es decir, como si en 2030 es como si Alemania y Japón no pudieran producir nada. Faltan 85 millones de trabajadores. En gran parte, esto viene porque todos los baby boomers, toda la generación del baby boom, se va a retirar en los próximos 10 años. Y las pirámides poblacionales están invertidas. Y no hay nadie para reemplazar a esa gente. Pero esa gente seguirá estando ahí, seguirán consumiendo, seguirán requiriendo servicios y hay que entregarlos. Entonces, cuando combinas falta de talento con ese cambio de paradigma, pues lo que estamos viendo es que está impulsando muy fuertemente el mundo del freelancing. Porque el freelancer, de repente, se encuentra empoderado frente a una falta de talento. Si yo soy alguien que sabe mucho, por ejemplo, he dicho antes ciberseguridad, no, pues si hay ciberseguridad, pues tiene mucho sentido que en vez de trabajar para una empresa, decida montarme por mi cuenta y ser un freelancer. Porque entonces, digamos, yendo ya a los beneficios concretos, ¿no?, que pueda reportarle una empresa a contratar freelancers a través de una plataforma como puede ser Outbice, tenemos por un lado, tú lo has dicho, ¿no?, un poco esta flexibilidad en un contexto en el que las empresas pues cada vez más trabajan por proyectos, ¿no?, para hacer frente a los desafíos a los que se enfrentan. Por otro lado, tienen esa facilidad de acceso a un talento que resulta escaso. ¿Algún otro beneficio que destacar para las empresas que operan mediante este sistema? Principalmente la agilidad y la rapidez, ¿no? Nosotros servimos currículums o candidatos en 48 horas. En 48 horas, cualquier petición que hay en la plataforma, nuestro SLA, Service Level Agreement, es de 48 horas. Y solamente tiene un wow effect en nuestros clientes. Muchos clientes nos dicen, pero si llevo 6 meses buscando este perfil, ¿cómo es posible que lo hayáis encontrado vosotros en 48 horas? La respuesta está en que nosotros buscamos en el mundo del freelancing, no en el mundo de los empleados. Y que además los tenemos todos los que tenemos dentro de la plataforma, los tenemos todos etiquetados y conectados. Por lo tanto, somos una empresa de tecnología y de manera muy ágil somos capaces de suplir esa falta de talento. Entonces, la principal... No tiene fronteras, ¿no, Alex? O sea, que el tema vuestro es que vais más allá de las fronteras nacionales y cuando buscas a un empleado asalariado, pues normalmente te limitas a un mercado de trabajo concreto. Correcto. Entonces, a eso, además, nosotros somos una plataforma global de talento y lo que hacemos no es encontrar al mejor freelancer si vuelvo a utilizar el ejemplo de ciberseguridad que hay en un ámbito geográfico, no, es que lo buscamos por todo el mundo. Y si va a trabajar en remoto, nuestros clientes muchas veces nos piden, oye, que esté en la misma zona horario y que hable mi idioma. Entonces abrimos muchísimo la búsqueda y somos capaces de encontrar las personas adecuadas mucho más rápidamente. Entonces, beneficios, lo que decía antes, ¿no? Principalmente agilidad y rapidez. Y luego, esa capacidad de completar los skills y competencias que uno necesita en su organización para poder acometer los proyectos de transformación y de adaptación a los mercados más rápidamente. Y sin olvidar que luego que no hay costes ocultos. Un freelancer, tú sabes muy bien lo que te va a costar. Esta gente cobra por días, pero lo que estás viendo es el coste. No hay ningún otro coste oculto. No hay vacaciones, no hay bajas, no hay beneficios de empresa. Y por lo tanto, a veces los clientes dicen, no, claro, es que la tarifa, cuando hacen el cálculo mental de un salario dividido por días, la tarifa a un freelancer les parece algo más elevada, pero no es cierto, porque cuando quitas vacaciones, bajas, beneficios de empresa, incluso puede ser más económico. Y la tarifa, claro, habrá todo tipo de tarifas, ¿no? Y más si vas al mundo internacional, ¿no? Supongo que no cobrará lo mismo un canadiense, ¿no?, claro, que una persona de la India, ¿no? Sí, eso de hecho es muy interesante, ¿no? Porque estamos viendo justamente que hay grandes diferencias de tarifa, que el mercado se está volviendo global y que por lo tanto está apareciendo dinámicas de geoarbitraje. Claro. Donde los alemanes, por ejemplo, nuestros clientes alemanes vienen a contratar freelancers a España, claro, que hablan perfectamente inglés o incluso algunos alemanes, pero que son mucho más baratos, y que los españoles, por ejemplo, nos quedamos sin talento y lo vamos a contratar, por ejemplo, a Argentina. Claro. Entonces empieza a haber una
fluidez global del talento que antes no existía y que levanta muchos retos desde un punto de vista también de las empresas. Porque las empresas antes estaban acostumbradas a tener un talento cautivo. Si yo utilizo pues el ejemplo de Barcelona, ¿no? Soy una empresa de Barcelona, pues oye, todos los economistas que habían en Barcelona iban a trabajar para empresas de Barcelona. Y ahora eso ya no es cierto. Pueden trabajar para cualquier empresa del mundo. Claro, esto implica cambiar las dinámicas de trabajo, ¿no? Porque estás acostumbrado a tener a la persona allí todo el día, ¿no? Y que además depende de ti, económica, ¿no? Y culturalmente y todo, ¿no? Y ahora pues es una persona independiente. ¿El proyecto típico cuánto dura de un freelance? Estamos, aquí voy a hablar de medias, pero básicamente estamos viendo que nuestros clientes contratan a un freelance para un proyecto de entre 3 y 4 meses. Esa es la media. Luego hemos visto gente que ha participado en workshops de 1 o 2 días hasta profesionales que llevan más de 2 años en un mismo proyecto en el casa del cliente. Además, me imagino, Alex, que habrá muchos casos en los que estos profesionales los integran en equipos de proyecto de las empresas. Fidelizar un poco. No, pero que además luego también ahí habrá empleados asalariados, ¿no? O sea, que habrá convivencia entre trabajadores tradicionales de las empresas con los freelance. Y esto supongo que también plantea unos desafíos a las empresas en el sentido de que, bueno, tendrán que cambiar un poco sus dinámicas de trabajo para poder sacarle el mayor partido, ¿no? a este mix, ¿no? Correcto. Eso lo que comentas es muy interesante, ¿no? Pero ya casi es una preocupación de mercados más maduros. Y me explico. En mercados como el español aún estamos, cuando yo hablo con potenciales clientes o con clientes aquí en España, aún estamos en plantearnos si tengo que contratar freelancers, sí o no. Vale. Pero cuando hablas con empresas en Estados Unidos y en foros que tratan estos temas en Estados Unidos, ya tienen clarísimo que tienen que contratar freelancers. Ya saben que es parte de tu estructura de talento de la empresa. Entonces, el debate lleva 10 años. Claro. Eso lo planteábamos en el libro. Claro. Pero entonces la conversación ya está en ese punto donde tú dices. La conversación ya está en, bueno, ¿cómo integro culturalmente esa población de freelancers que va cruzando la empresa con la población de empleados que tengo de manera más fija? Claro, porque y además tienes a los empleados fijos a lo mejor cobrando menos, pero teniendo seguridad, ¿no? Claro. Y a los freelance cobrando más, pero teniendo proyectos a corto. Y sin vacaciones, y sin bajas, y sin beneficios. Entonces lo que no quieres, desde luego, es mercenarios en tu empresa. Quieres gente que se adhiera a una cierta cultura, que tenga un comportamiento, pues eso, de team player, de construir equipo, culturalmente afín a la gente que tienes dentro. Todo eso es muy importante, efectivamente. Claro, que uno de los miedos a veces en las empresas son temas que igual lo tenéis contemplado, de seguridad o no, de la información. ¿Eso cómo lo gestionáis? Sí, eso básicamente las empresas que dan el paso ya a contratar personal externo lo tienen muy claro. Pero es muy parecido a cuando contratas una consultora. Y la consultora se te mete en las tripas de la empresa y va a acceder a toda la información. Exacto, de hecho estás contratando un consultor, ¿no? Exacto, estás contratando un consultor externo. Típicamente, bueno, nosotros ya nuestros contratos por defecto hay un NDA, hay un contrato de confidencialidad, y luego muchas veces las empresas les dan un ordenador de la empresa para que accedan a los sistemas clave y que no puedan acceder a sus propios ordenadores. ¿Y cómo puedes saber que es el profesional bueno, digamos? ¿No? Que les encaja, ¿no? Les encaja. Sí. Entonces, eso también. Ahí las empresas están acostumbradas a contratar empleados. Llevan años y tienen criterios y tienen procesos. Y cuando contratas a un empleado le dedicas mucho tiempo a saber que es el bueno porque se va a quedar en teoría bastante tiempo contigo. Cuando contratas a un freelancer, bueno, pues igual es una persona que vas a contratar solo para 3 meses. Y tampoco le puedes dedicar mucho tiempo tú como empresa a saber que es la persona correcta, ¿no? Entonces, por eso tiene mucho sentido utilizar plataformas como las nuestras. Porque nosotros nos dedicamos solo a eso. Nos dedicamos a entender quién es quién, entender qué habilidades tiene, qué skills tiene, entendemos qué tal ha funcionado en otros proyectos en cliente y, por lo tanto, lo que hacemos es dar ese nivel de calidad y de confort a la empresa para que haga una selección del candidato adecuado sin equivocarse y con muy poco esfuerzo. El esfuerzo lo hacemos nosotros. Claro, y en cierta manera también le das garantía al freelancer, ¿no? De que es una empresa, digamos, seria. Correcto. Nosotros, efectivamente, digamos que lubrificamos el mercado. Claro. Aseguramos que hay confort por las dos partes. Por la parte del cliente, ya lo he dicho, que se asegura que contrata a alguien que ya está contrastado, de validez contrastada.
Y por parte del freelancer muchas veces lo que le va a preocupar es ¿voy a cobrar o no voy a cobrar? Nosotros aseguramos y dice, no, este cliente ya ha trabajado conmigo, es un cliente pagador, tengo un contrato firmado con su departamento de compras y lo tenemos todo, todo regulado y aseguramos que todo fluye. ¿El cliente os paga a vosotros o al freelance directo? A nosotros. Vale. Nosotros, de hecho, le aseguráis el cobro, entonces, claro. Correcto. Nosotros tenemos nuestra propuesta de valor tiene dos componentes. La principal es juntar talento y necesidades de talento, una función más de marketplace. Sí. Y la segunda componente de nuestra propuesta de valor es facilitar la interacción entre ambos, justamente. Facilitar que ambas partes puedan trabajar cómodamente sin barreras. Muy bien. Oye, ¿y cuál es el perfil típico de los expertos que tenéis en la plataforma? ¿No? ¿Son más jóvenes o son más seniors? ¿No? Ahora que se habla mucho pues, de segundas carreras, hablamos antes, ¿no? Del propio envejecimiento de la población trabajadora como consecuencia del baby boom. Bueno, vuestro caso, ¿no? Claro. Que ya habíais, digamos, estabais en una carrera ya de senior, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Sí, a ver, aquí lo primero es que para hacerte freelance, sobre todo lo que nosotros llamamos freelance altamente cualificado, no lo puedes hacer al salir de la carrera. Claro, necesitas desarrollar una experiencia profesional más allá del aprendizaje teórico, ¿no? Entonces, típicamente no vemos nadie en nuestra plataforma que tenga menos de 10 años de experiencia. Algunas veces sí, pero yo te diría, menos de 6, 7 años, muy poca gente se puede hacer freelance porque aún no domina bien un oficio. A partir del momento que dominas un oficio, hay mucha gente que se está, porque decía antes, ¿no? Por esos condicionantes que hay en el mercado, pues hay mucha gente que se está pasando al mundo del freelancing. Y de hecho estamos viendo, cuando miramos esos 40.000 personas que tenemos en la plataforma, vemos dos poblaciones claramente diferenciadas. Hay una población, y es la principal, de personas que están en el momento álgido de su vida profesional, gente entre 30 y 45 años. Y luego hay personas que son pues más senior, que serían más de 45, más de 50 años, que ya han hecho una vida profesional, nuevamente una corporate, que han salido de la corporate, a veces pues incentivados a salir de la corporate, y que entonces se encuentran, pues que no quieren dejar de trabajar. Les es difícil encontrar un trabajo, digamos, más de empleado, pero tienen unos conocimientos muy válidos que pueden utilizar siendo freelancers en clientes de su propio país o de otros países. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, típicamente, casos muy claros y de ejemplo, mucha gente que está saliendo, por ejemplo, de grandes grupos como Telefónica, que nosotros reubicamos en proyectos en Medio Oriente. Muy interesante. Oye, y por curiosidad, ¿empezáis a tener casos de profesionales que ven la oportunidad, ¿no? de trabajar a través de vuestra plataforma como lo que llaman los secondary jobs, ¿no? Un proyecto adicional a lo que pudiera ser un trabajo asalariado en una empresa más convencional? Y más ahora que estamos trabajando en remoto, ¿no? No, eso existe, pero no en nuestra plataforma. Vale. Nuestra plataforma está enfocada en profesionales full time. Los proyectos que colocamos es gente que se dedica full time a un cliente durante lo que he dicho antes, de media 3-4 meses. Pero sí que hay otras plataformas donde tú puedes colaborar en algunas tareas, claro, part-time, pero no en la nuestra. Oye, ya que hablamos de esto del trabajo remoto del COVID, ¿no? Desde que vino el COVID y que nos hemos ido todos a remoto, ahora hay una cierta tendencia a la vuelta a la oficina, tal. Claro, vosotros debéis notar estos movimientos de manera muy clara, ¿no? Sí, desde luego. A ver, lo del COVID ha sido un cambio radical de nuevo de paradigma, ¿no? Que os pilló en medio, claro. Sí, nosotros nos pilló en medio. De hecho, en un mes, en marzo del 2020, perdimos prácticamente el 80% de los proyectos, porque los clientes querían ver a los freelancers en su oficina. Claro, eran freelancers presenciales. Presenciales, no podían viajar, no podían ir, y los clientes dijeron, oye, pues paramos el proyecto, ya volverán cuando puedan, pero claro, cuando puedan no acababa de ocurrir, y aprendimos todos a trabajar en remoto. Y ahora, lo que decía, ¿no? El 90% de la gente que estamos colocando es en remoto. Entonces, esto efectivamente estamos viendo todas esas tendencias de vuelta a la oficina, ¿no? Que le llaman en inglés el RTO, ¿no? Return to Office. Pero para mí realmente es una entelequia, porque en el entorno en el que nos encontramos, donde el déficit de talento es cada vez mayor,
quien tiene la capacidad de negociación ya no es la empresa, es el talento. Entonces, hay muchas empresas que yo creo que están haciendo trampas en solitario diciendo, no, es que queremos que la gente vuelva a la oficina. Bueno, pues volverán a la oficina, yo les digo, volverán a la oficina los más malos de la clase. Claro, los que no tengan otra opción. Claro. Porque los buenos decirán, no, es que yo sigo trabajando desde casa como freelancer y en vez de trabajar para esta empresa pues, de Alcobendas o del Hospitalet, pues voy a trabajar para una empresa que me ha contratado en Alemania y con un salario alemán, pero como freelancer. Claro. Entonces, la vuelta a la oficina yo la veo muy complicada. Evidentemente, hay modelos híbridos, no estamos hablando aquí, pero la vuelta a aquello de la oficina de 5 días o incluso 4 días por semana en la oficina, para el talento altamente cualificado lo veo muy difícil. Y de hecho hay ahora una nueva tendencia que es el tema de los digital nomads, que está explotando. Y hay ciudades que han identificado eso como un segmento objetivo y que se están enfocando en captar digital nomads para que la gente vaya no a trabajar para empresas de la ciudad, sino a trabajar desde esa ciudad para empresas de fuera, pero que por lo menos consuman, paguen impuestos y estén ahí. Claro. De hecho, yo creo que todos estos fenómenos, ¿no? Pues son fenómenos que favorecen que más personas se interesen por esta modalidad laboral, ¿no? Como alternativa a lo que son las modalidades más tradicionales. ¿Vosotros veis que en realidad es así, que cada vez hay más profesionales en el mercado que se interesan por la opción freelance frente a la opción trabajo asalariado? Clarísimamente, como decíamos antes, ¿no? Por la transformación del mercado. Entonces, y esa transformación es más o menos acelerada o más o menos acentuada en función justamente del tipo de perfil y de cuán grave es la falta de talento en ese ámbito. Hay ámbitos, por ejemplo, siempre digo a mis clientes, si tú buscas un experto en Big Data, un experto en ciberseguridad, un experto, como he dicho antes, o ahora en temas de inteligencia artificial, olvídate de contratarlo como empleado. No lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. O te vas a encontrar el peor de la clase. Y si lo contratas, igual al cabo de 6 meses se te ha ido. Claro. Porque ya no es el 40%, como decía antes en el caso de Estados Unidos. Es que igual es el 80% de la gente cualificada y buenos profesionales que han decidido dar el paso al mundo del freelancing. Y de hecho les preguntamos, nosotros a los 40.000 freelancers les preguntamos, oye, ¿queréis volver a ser empleados? Y el 98% nos dice que no quieren ser empleados, que quieren ser freelancers. Y cuando les preguntas por qué han dado ese paso, lo interesante es que la primera razón es porque puedo escoger el proyecto. Es decir, cuando era empleado, igual durante un año, pues habían ciertas tareas o proyectos que eran muy interesantes, pero habían otras que no me interesaban. Siendo freelancer, puedo escoger los proyectos que me interesan. La segunda razón es porque me siento en control de mi vida profesional y de mi vida personal. Eso no quiere decir que trabaje menos, porque vemos que trabajan un montón, pero por lo menos tengo esa sensación de control. Y lo tercero es que por horas trabajadas, pues nuevamente tengo la sensación de que estoy cobrando más por aquella hora que trabajo. Pero desde luego que no hay vuelta atrás. Claro, pero entiendo que también habrá que, para el profesional que ahora nos esté escuchando y que diga, oye, pues igual me pongo yo de freelance. O sea, también habrá que saber trabajar así, ¿no? Y se necesitará tener alguna cualidad, ¿no? Sí, un perfil, ¿no? Claro, porque el que está acostumbrado a estar bajo, digamos, las alas de una gran compañía con todas las comodidades, etcétera, también lo debe notar. Efectivamente, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo, porque al final te hace falta tener cierta vocación de emprendedor, de mini emprendedor, porque tú te constituyes de repente en tu propia unidad productiva o tu propia empresa. Y por lo tanto tienes que asumir unos riesgos y unos beneficios. Entonces nosotros hablamos mucho, por ejemplo, con este tipo de gente que me estás diciendo ahora que se lo está pensando y nos dicen, oye, yo me he apuntado a tu plataforma, pero no soy freelance. Yo me he apuntado a tu plataforma porque me gustaría ser freelance, pero no me atrevo hasta que no tengo un proyecto. Claro. Entonces, ¿me puedo apuntar y si sale un proyecto interesante doy el paso? Típicamente eso no funciona, porque cuando un cliente busca un recurso a través de nuestra plataforma lo quiere para ayer, mañana. No lo quiere, y entonces no quiere esperar a que esa persona diga, pues ahora sí, espera que tengo que dar un preaviso de 15 días o de un mes. Y ahora, espera, que me tengo que dar de alta de autónomo. O, bueno, no suele funcionar. Por lo tanto, efectivamente, necesitas gente que lo tenga claro, que no tenga aversión al riesgo, que tenga cierta vocación de emprendedor y luego que tenga muy claro
que tiene esa capacidad de autogestión de esos skills o ese oficio que ha sabido desarrollar y que se cree que es capaz de revender como profesional independiente frente a otros clientes. Y ahí nosotros somos, de nuevo, un elemento facilitador, porque si tú eres freelance, yo cuando era freelance, pues tenía mis clientes, me los tenía que buscar yo. No habían plataformas para mí, ¿no? Y por eso decidimos montar Outliers. Nosotros a nuestros freelancers somos su agente comercial y les traemos aquella parte más difícil cuando eres freelance, que es vender proyectos, ya nos ocupamos nosotros de ello. Bueno, porque claro, ellos pueden centrarse en el proyecto, que es para lo que están. Exacto, ¿no? Exacto. Muy bien. Yo creo que podríamos seguir hablando. Muy interesante vuestra plataforma, nada más especializada en estos perfiles de alta cualificación. En estos perfiles de alta cualificación. Sí. Yo para cerrar, porque el tiempo se nos viene encima, pero sí que me gustaría hacerte una última pregunta, ¿no? Porque ahora estamos en este momento en el que parece que todo el mundo está revolucionado con la llegada de la inteligencia artificial generativa y la amenaza que esto supone para ciertos perfiles de trabajadores del conocimiento, ¿no? Sí. ¿Cómo ven los profesionales que trabajan en vuestra plataforma, ¿no? Este cambio tecnológico? Sí, a ver, los profesionales de nuestra plataforma, ser profesionales altamente cualificados, por ejemplo, tenemos mucha gente que se dedica a inteligencia artificial, pues lo vemos como una oportunidad, no lo vemos como una amenaza. Pero sí que otras plataformas donde hay talento menos cualificado, pues básicamente va a ser una gran alternativa a contratar una persona, será descargarte un software de inteligencia artificial que te haga una traducción de un texto, que te haga un asesoramiento legal, que te haga un logotipo para tu empresa, que te hagan una serie de tareas sencillas donde no hacen falta un pensamiento creativo y complejo sofisticado. Efectivamente, nos va a cambiar mucho el contexto del talento que conocemos actualmente. De hecho, incluso, no sé cómo lo ves, Alex, pero a lo mejor hasta podría ser un potenciador de plataformas como la vuestra, ¿no? Porque las empresas pues, van a tener la necesidad de diferenciarse de sus competidores, que todos van a tener acceso a la misma tecnología, con lo cual, digamos, esa capa humana, ¿no? De contar con profesionales expertos, pues va a ser más diferencial. Correcto. Pero siempre que ha habido nuevas tecnologías ha pasado lo mismo. Es decir, al final no es la tecnología, es el uso que hace esa tecnología. Exactamente. Y ese uso lo tiene que decir una persona. Y entonces necesitas talento cualificado y el mejor talento para hacer el mejor uso de esa tecnología. Pues nos quedamos con ese mensaje y animamos también desde aquí a las empresas que todavía no lo han hecho, que exploren también esta alternativa del trabajo freelance altamente cualificado. Por nuestra parte, Alex, muchísimas gracias. Ha sido un placer la conversación y a ver si repetimos pronto. El placer es mío. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Santi. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.